Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este sábado 17 de junio 2017. Estamos con el Salmo 88, tercera parte. Disciplinas para purificar el alma. Súplica por la liberación de la muerte, cántico, salmo para los hijos de Coré al músico principal. No perdamos de vista que se trata de una súplica por la liberación de la muerte. Para cantar sobre Mahalat, masquil de Hemán Esraíta, o Himán podría decirse también. Este salmo, además de hablarnos de un profundo dolor y una severa tribulación, nos imparte una serie de hermosas enseñanzas. Hemos aprendido dos cosas ya. El punto de partida de toda crisis es habla con Dios, hablemos con Dios. Y en segundo lugar, la enseñanza básica para enfrentar la crisis es Dios todo lo sabe, todo lo puede y me ama. Debemos tener esa convicción y podemos enfrentar las crisis. He aquí otra enseñanza, la enseñanza del devocional de hoy. El punto de apoyo fundamental para enfrentar la crisis es que hay esperanza. Hay esperanza. Miren cómo dice el salmista, ahora los versículos 8 y hasta el 12. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tú maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Recuerdan, hemos dicho que es el salmo más triste de todo el salmiario, el libro de los salmos. La verdad que sí, sigue diciendo cosas muy tristes y hace responsable a Dios de eso. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Es bastante triste. Y le dice a Dios, esto me ha pasado porque tú lo has permitido. En el caso del salmista, de este salmista, hay algo extraordinario que debemos entender bien. En su época, el concepto sobre el cielo, la vida eterna, no estaba desarrollado. Recordemos que la revelación de Dios fue progresiva, es decir, que Dios no se dio a conocer a los seres humanos de sopetón, a Abraham o a los del Antiguo Testamento. No, hubiera sido imposible que entendieran lo que quería decirles. Más bien Dios se fue revelando poco a poco a cada generación. De manera que lo que sabía Abraham, por ejemplo, de Dios, era bastante menos que lo que después Moisés entendió de Dios. Y David experimentó aún nuevas revelaciones, y así sucesivamente hasta la máxima revelación en Jesucristo. El Señor Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Es lo mejor que podemos conocer a Dios cuando conocemos a Jesucristo. Pero Dios se fue revelando a cada generación, fue dando datos, cosas con respecto a quién es Él y qué quiere. Pues bien, en la época del salmista, Hemán Esraíta, cuando se hablaba de salvación, se entendía salud, prosperidad, cuidado de los enemigos, buenas cosechas, etc. No se tenían conceptos como los del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que habla de calles de oro, mar de cristal, coro celestial. No, para nada. En la época de Hemán Esraíta no se hablaba de eso cuando se pensaba en la salvación. Así que en sus preguntas retóricas que expresa al final de esta porción del Salmo, manifiesta nuevamente una extraordinaria revelación, que resulta muy nueva para su tiempo. Leamos de nuevo las preguntas a las que hago referencia. Dice así, versículo 10 al 12. ¿Manifestarás tú maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Estas son preguntas que él hace a Dios. Recordemos que ha estado compartiendo su dolor y, por cierto, haciendo a Dios responsable de ello. También leamos eso, otra vez, dice así, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción, te he llamado, Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. Aunque habla de dolor, manifiesta que de todas maneras no ha hecho otra cosa que clamar a Dios todos los días y que ha extendido a Él sus manos, esperando algo. Sin embargo, de todo ello, sus preguntas son una enseñanza muy importante. Les explico. Una pregunta retórica es una figura literaria. En realidad no es una pregunta, sino una afirmación que se hace como pregunta para enfatizarla. Por ejemplo, cuando le decimos a un hijo, ¿habrá alguien que te pueda comprender mejor que yo? Lo hacemos como pregunta. ¿Habrá alguien que te pueda comprender mejor que yo? En realidad no le estamos preguntando nada, le estamos diciendo o afirmando, nadie te puede comprender más que yo. Pero lo hacemos en forma de pregunta para enfatizarlo. También funciona en negativo. Como cuando decimos, ¿acaso te impedí que lo hicieras?
En realidad le estamos diciendo, yo no te impedí que lo hicieras. Pero lo hacemos como pregunta, ¿acaso te impedí que lo hicieras? Y la respuesta obvia es no, no me impediste. Es decir, se trata de una pregunta que en sí misma sugiere la respuesta obvia y es una afirmación en realidad. Pues el hermano Gemán Esreíta, autor del Salmo que estamos leyendo, hace una serie de preguntas retóricas, posiblemente. Yo creo que más que retóricas se convierten en preguntas llenas de esperanza y para su época son llenas de una nueva revelación. Leamos otra vez cada una de estas preguntas y permítanme interpretarlas y tornarlas en la afirmación que contiene. La primera pregunta es esta, dice así, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Si es solo una simple pregunta retórica, está haciendo una muy triste afirmación. No manifestarás tus maravillas a los muertos. Sin embargo, si entendemos que es una pregunta llena de esperanza, en realidad está diciendo, tú manifestarás tus maravillas a los muertos. Es una afirmación. Sí, tú manifestarás tus maravillas aún a los muertos. Segunda pregunta retórica, ¿se levantarán los muertos para alabarte? Si es solo una pregunta retórica común, solamente está diciendo, no se levantarán los muertos. Pero si es pregunta de esperanza, está diciendo, aún los muertos se levantarán para alabarte. Tercera pregunta en versículo 11, ¿será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Si es pregunta llena de esperanza, la afirmación es, aún en el sepulcro será contada tu misericordia y tu verdad en la muerte. Versículo 12, cuarta pregunta retórica, si es que es una pregunta retórica. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Si es una pregunta llena de esperanza, entonces podría traducirse así. Aún después de la vida serán reconocidas tus maravillas y tu justicia en la otra vida. Si sus preguntas son preguntas de esperanza, y yo creo que así es, entonces estamos frente a una nueva revelación para su tiempo, muy nueva para su tiempo. Las personas de aquella época no habían desarrollado teológicamente la idea de cielo, eternidad, etc. Dios no había revelado aún esos conceptos. Recuerden que la revelación fue progresiva. Sin embargo, el hermano Gemán Esraíta, en medio del profundo dolor con el que nos comparte esta canción de queja, de súplica y de solicitud de auxilio, experimenta una nueva revelación y vislumbra que hay algo más allá que esta vida de penurias. Es decir, que en medio de la tribulación, Dios le habló y le enseñó que lo que estaba viviendo no era ni el final, ni era todo, que tenía algo mucho mejor para él en la otra vida. Esto me recuerda a la manera como surgieron los cantos llamados espirituales negros. Los tiempos de esclavitud en Estados Unidos hicieron que llegaran miles de hombres y mujeres secuestrados de África, reyes de tribus, súbditos, cazadores, artesanos, hombres, mujeres y niños, y todos por igual, fueron obligados a trabajar en las plantaciones del norte de Norteamérica. Muy pronto, especialmente las nuevas generaciones, aceptaron el evangelio que sus amos decían profesar, y a causa de la esperanza que la fe cristiana les ofrecía de una nueva vida después de esta, mezclando los ritmos africanos con las doctrinas de la Biblia, especialmente lo relacionado con el cielo y la eternidad, crearon hermosísimas canciones que aún cantamos, y en todas ellas expresan esa esperanza gloriosa de una vida mejor. Recordemos uno de estos cantos espirituales negros, mi favorito. Las frases se repiten muchas veces con un hermoso ritmo africano que dice, déjeme resumir en 4 versos lo que dice esta canción. Pronto dejaré del mundo todo el dolor. Lo repite muchas veces. Con Dios haré mi hogar, culmina diciendo esa sucesión de frases. Pronto dejaré del mundo todo el dolor. Pronto dejaré del mundo todo el dolor y culmina diciendo, con Dios haré mi hogar. Y luego dice una especie de coro, quiero mirar a Cristo. También dice, quiero mirar a mi madre y quiero mirar a mi pueblo, pero la frase más importante, quiero mirar a Cristo, y termina diciendo, con Dios haré mi hogar. Imaginémoslos cantando mientras trabajaban de sol a sol. En un principio, trataron de prohibirles que cantaran, pero con el tiempo sus capataces se dieron cuenta que cuando cantaban trabajaban mejor y rendían más, así que terminaron por permitirles hacerlo así. Estos espirituales negros me recuerdan esta canción de Gemán Esraíta. En medio del dolor y el sufrimiento, él recibe una revelación de que hay algo más allá de esta vida. Y lo importante, por eso expliqué lo de la revelación progresiva, lo importante es que él no sabía lo que usted y yo sabemos. Usted y yo sabemos que hay otra vida después de esta, porque la Biblia ya nos ha revelado todo el consejo de Dios. Estamos hablando de un salmo en el Antiguo Testamento, mucho tiempo atrás, pero usted y yo hemos leído ya todo el Antiguo Testamento, incluso lo que se escribe después de los salmos y los evangelios y el libro de los Hechos y las cartas pastorales y el Apocalipsis, y ahora usted y yo tenemos bien claro que esta vida no es todo y que hay otra después de esta. Pero en aquella época
El salmista no lo sabía. Y sin embargo, en medio del dolor lo descubrió porque Dios se lo reveló, porque se acercó a Dios y encontró en Dios esta nueva esperanza. Así que, hermanos míos, recordemos, hay un punto de apoyo fundamental para enfrentar la crisis. Es este: hay esperanza. Y aún en medio del dolor, experimentemos la revelación de Dios, porque sabe que Dios nos habla cuando sufrimos, cuando nos acercamos a Él, por supuesto, en el medio del sufrimiento, cuando clamamos a Él, cuando levantamos las manos hacia Él en medio del dolor. Él nos habla, nos revela cosas, nos bendice. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.